Bien, vemos un pequeño repaso de lo que habíamos visto en la última clase sobre modelos de circuito. Habíamos definido el modelo de impedancia, ¿sí? Que es un modelo que representa a un circuito lineal. ¿Sí? Teníamos las entradas, dos fuentes de corriente y habíamos planteado las ecuaciones de malla, ¿sí? Las ecuaciones de malla de entrada y de salida de este circuito, y lo habíamos modelizado, habíamos encontrado el modelo siguiente para estos parámetros. Entonces, conociendo los valores de los parámetros Z, que sería Z11, Z12, Z21 y Z22, podríamos tomar cualquier circuito lineal, independientemente del circuito que sea, y modelizarlo con este modelo, ¿sí? Por supuesto, para cada circuito vamos a tener valores distintos de los parámetros Z característicos. Y también habíamos visto otro modelo que era el modelo de admitancia, ¿sí? Para el mismo circuito lineal podíamos llegar a modelizarlo como un modelo de admitancia. En este caso ya no sería la entrada y la salida, no sería malla de entrada y malla de salida, sino que sería nodo de entrada y nodo de salida. Y los parámetros I11, I12, I21, I22, una vez que lo calculábamos, particularizábamos el modelo para un circuito en particular. Entonces, en vez de trabajar con el circuito complejo, podríamos trabajar solamente directamente con su modelo, que es algo más sencillo. Y nos quedó, que vamos a empezar a ver ahora, el modelo de parámetros híbridos. Este modelo es híbrido, se refiere a que es un híbrido de los dos anteriores. Vamos a tener a la entrada un circuito de impedancia y a la salida un circuito de admitancia. La ecuación característica de la entrada es una ecuación de mallas, ¿sí? Como hicimos en el de impedancias. Si representamos un circuito cuya ecuación sea la siguiente, vamos a tener un circuito serie, ¿sí? Formado por H11, que sería la impedancia H11, H12, ¿sí? Por V2, fíjense que esto es, como vimos en los anteriores, es un generador de tensión controlada por tensión, ¿sí? Esta tensión está controlada por la tensión de salida V sub 2. Y si representamos la ecuación 2, que es una ecuación de nodo, ¿sí? Tenemos que I2 es igual a H22 por V2 más H21 por I1. Acá fíjense, esto es un generador de corriente controlado que está controlado por la corriente de entrada, ¿sí? Entonces ahora veamos qué es cada uno de los parámetros de este modelo, ¿sí? Hacemos igual que como hicimos con los otros dos modelos, hacemos cero, en este caso la corriente de entrada y la tensión de salida. Primero veamos qué pasa si V2 es igual a 0. En estas ecuaciones nos queda que H11 es igual a V1 sobre 1 con V2 igual a 0. Y fíjense, V1 sobre 1 es la impedancia de entrada en cortocircuito. H21, ¿sí? Con V2 igual a 0 es I2 sobre I1, que sería la ganancia directa de corriente. Ahora, si hacemos 0 y 1, o sea, queda el circuito abierto, ¿sí? Tenemos que H12, que es V1 sobre V2, fíjense, es ganancia inversa de tensión en circuito abierto. ¿Por qué inversa? Porque es tensión de entrada sobre tensión de salida. Y H22 es igual a I1 sobre I2 cuando I2 sobre V2 cuando I1 es igual a 0,
¿sí? No es otra cosa que la admitancia de salida con el circuito abierto. Bien, para verlo mejor vamos a hacer un ejemplo. Entonces tenemos este circuito y ahora queremos hallar los parámetros H del mismo. Partimos de las ecuaciones características y hacemos, como hemos hecho recién, primero hacemos 0 la tensión B2. Hacer 0 la tensión B2 es cortocircuitar la salida. Es decir, si pongo un cortocircuito a la salida, tengo que H11, ¿sí? En la primera ecuación va a ser a B1 igual a B1 sobre I1 con B2 igual a 0. Si me fijo acá en el circuito, que es B1 sobre B2, ¿sí? Si B2, esto está en cortocircuito, la tensión en este punto es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, B1 sobre I1 es igual al paralelo de RI con RB. ¿Sí? Bien, y ahora, en la segunda ecuación, si B2 es igual a 0, nos queda que I2, que H21 es igual a I2 sobre I1, con B2 igual a 0. Entonces acá, fíjense que la tensión, la corriente I2, la tensión, perdón, en R0 es igual a 0, porque acá está cortocircuitado, entonces la corriente I2 va a ser la diferencia de esta corriente, Gm por B1, y de esta corriente que circule por RB. La corriente que circula por RB, ¿sí? Si se fijan acá, esto es, tensión es igual a 0, es B1 sobre RB. Y la corriente que circula por acá es Gm por B1. ¿Sí? A su vez, B1 lo puedo calcular como, fíjense acá, si esto es igual a 0, es I1 por el paralelo de estas dos resistencias. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esas ecuaciones, si yo reemplazo acá, llego, eso verifíquenlo después, tranquilos, que H21 es igual a esto que me dio acá. ¿Sí? Bien, y ahora calculemos los otros dos parámetros, que sería haciendo I1 igual a 0. Si I1 es igual a 0, acá no conecto nada, esto me queda en vacío, y entonces ahora calculo el parámetro H12. H12 es igual a B1 sobre B2 para I1 igual a 0. Acá fíjense, si I1 es igual a 0, ¿sí? La tensión B1, que la tengo acá, y la tensión B2 la tengo acá, entre estos dos puntos, ¿sí? B1 va a ser un divisor de tensión. RI sobre RI más RB por B sub 2. Simplifico el B sub 2 y me queda que H12 es igual a RI sobre RI más RB. Y el parámetro que nos falta es H22, que es la impedancia de salida, cuando B1 es igual a 0. Acá fíjense, para resolver esto, la admitancia, esto es una admitancia, va a ser igual a la corriente I2 va a ser igual a esta admitancia, a esta tensión, perdón, sobre esta admitancia, a esta corriente y a esta corriente. ¿Sí? Es decir, esta corriente es B2 sobre RB más RI. Esta corriente es B1 por Gm, pero B1, ¿sí? Es RI sobre RI más RB, el divisor de tensión acá, ¿sí? Por B sub 2. Y R0 es igual a B sub 2 sobre R0. ¿Sí? Si reemplazo todos esos valores, me queda que H22 es igual a este valor.
¿sí? Entonces ahí tengo calculado los 4 parámetros y el modelo, ¿sí? Que era el de parámetro híbrido, cada uno de estos valores, si estos fuesen valores, tengo los valores de la resistencia y de la ganancia acá de esta fuente de corriente, puedo reemplazar acá y ya tengo los valores de los parámetros del modelo. ¿Sí? Bien. Entonces ahora que ya hemos visto prácticamente el punto A y el punto B, el punto A dijimos que era plantear las ecuaciones del circuito original, el B podríamos modelizar esos circuitos de acuerdo a los 3 modelos que vimos, ¿sí? Para poder resolverlo. Y C también nos faltaría ver que podríamos representar a los circuitos por sus gráficas, ¿sí? Veamos rápidamente algunos ejemplos. Por ejemplo, una resistencia, esta es la ecuación de la resistencia, B sobre R. Si yo grafico I en función de B, la curva característica de la resistencia es una ecuación lineal que pasa por el origen y cuya pendiente va a ser el valor de R. Si yo estoy hablando de un diodo, la ecuación característica del diodo era esta que vimos en IDE, ¿sí? Y la curva de esa ecuación era esta exponencial. O sea que yo puedo identificar al diodo no solamente por la ecuación, sino también por su gráfica. Y veamos, por ejemplo, en una fuente. En una fuente de tensión, la ecuación de la fuente de tensión sería que B es igual a BCC. Eso que me está diciendo que BCC es constante, por lo tanto, lo que varía si yo le pongo una carga, acá es la corriente. Y siempre a medida que voy variando la carga, va a variar la corriente, pero no la tensión. Y una fuente de corriente, ¿sí? Sería el dual de la de tensión, tendría la corriente constante. Si yo le pongo una carga, lo que va a variar acá no es la corriente, sino que va a ser la tensión. Esto va a variar su tensión a una corriente constante. ¿Y cómo serían las curvas características de un cuadripolo? ¿Sí? En realidad, un cuadripolo no va a tener una única característica, sino que va a tener un conjunto de curvas, que va a ser una de entrada, otra de salida y una de transferencia. Por ejemplo, veamos este cuadripolo que representa un generador de tensión controlado por tensión, de lo que vimos en la primera clase. ¿Sí? Si yo quiero graficar los parámetros de entrada, que sería B1 en función de I1, como la impedancia de entrada es infinita, la corriente es igual a 0, entonces por más que yo varíe la tensión acá, la corriente siempre va a ser 0, entonces la curva me da para corriente 0 y con una tensión que yo la puedo ir variando de cualquier valor, pero siempre la corriente me va a dar 0. En la curva de salida, ¿sí? Voy a tener, ¿sí? Que la tensión B2 en realidad va a ser proporcional a la tensión B1. ¿Sí? Es decir, que voy a tener una familia de curvas paralelas donde para cada valor de la tensión o de la ganancia que tenga acá. ¿Sí? Y la función de transferencia B2 sobre B1 me va a dar una curva, ¿sí? Esto es lineal, donde la pendiente de esa curva va a ser la ganancia de tensión. ¿Sí? Otro ejemplo sería un amplificador de corriente, controlado por corriente. Acá la entrada, la corriente siempre es, la tensión, perdón, siempre va a ser 0, y la corriente va a ir cambiando en función
de la entrada que yo tenga. Es decir, que acá la curva, la función de transferencia acá me da, la de entrada, perdón, me da contención 0 y la corriente que puede tomar cualquier valor. La de salida, ¿sí? La corriente I2 es función de la corriente I1 de acuerdo a los valores que tome A. Entonces esto me va a dar un conjunto de curvas, ¿sí? A tensión, cada una de ellas a tensión constante, perdón, a corriente constante, definiendo la ganancia, para cada ganancia, ¿sí? Y la función de transferencia de I2 sobre I1 va a ser también lineal, ¿sí? Y la pendiente de esa recta va a ser la ganancia de corriente. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos que considere un transistor. Fíjense, si considero el transistor como un cuadripolo, ¿sí? Voy a tener B1, que era el B1 de este ejemplo, que es el transistor, sería la tensión base emisor. La corriente I1 sería la corriente de base, la tensión colector emisor sería B2 y la I de colector sería el I2. ¿Sí? Y las curvas características serían, curva de entrada sería la tensión corriente de base en función de la tensión base emisor, acá tendríamos los 0,7, y las curvas de salida, ¿sí? Serían las curvas de salida del transistor con el parámetro IB que va a depender del valor de corriente que tenga el transistor en su momento. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a hablar un poco de ver el transistor, pero vamos a verlo ahora como un amplificador. ¿Sí? Hasta ahora, lo que habíamos visto del transistor era, teníamos el transistor y un transistor particular tenía su curva de entrada y su curva de salida. Para empezar a trabajar, a hacerlo funcionar al transistor, nosotros vimos en introducción a la tecnología, ¿sí? Que había que polarizarlo. Entonces habíamos armado este circuito, R1, R2, RC y RE, habíamos calculado todos los valores, de manera de encontrar un punto de polarización, ¿sí? De manera que si acá teníamos los 0,7 voltios, ¿sí? Este transistor no va a empezar a trabajar si no tiene los 0,7 voltios aquí a la entrada. ¿Por qué? Si estoy por una tensión menor a los 0,7 voltios, la corriente de base va a ser igual a 0. Por lo tanto, la corriente de colector también va a ser igual a 0. Entonces, lo que hacíamos con la polarización es llevar el punto de la tensión base emisor a un punto que tenga corriente de base. Si yo tengo corriente de base, también voy a tener corriente de colector. Esta corriente de base me marca un punto en la salida y voy a tener una corriente de colector y una tensión colector emisor. Las ecuaciones para la polarización eran las que vimos, eran estas que están acá, y supongamos ahora, este era el valor de ICQ, y supongamos ahora que le ponemos una señal de alterna. Esta señal de alterna va a hacer que el punto de polarización se mueva de acuerdo a esta señal, ¿sí? Sobre la recta esta de carga, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Esta recta de carga tenía una pendiente que era 1 sobre RC más RE, ¿sí? Entonces, si esta señal
la aplicábamos directamente acá, este punto corría a través de esta recta. O sea que si esto era una señal senoidal, esto se iba a mover en este sentido. Hablábamos de la máxima excursión simétrica, era que si este punto lo tuviese acá, al poner una señal de alterna, la excursión sería de esta magnitud, porque si no, para acá, si es un poco más grande, se cortaría. Y lo mismo pasaría si estoy más cerca de acá, se cortaría la señal en su parte positiva. Entonces, el punto de máxima excursión simétrica era poner el punto en el medio de la recta. Ahora supongamos lo siguiente, ¿qué pasa si yo pongo un capacitor acá? ¿Sí? Si coloco un capacitor en el emisor, ¿sí? Y pongo esta señal, la condición de este capacitor, tanto de este como de este, es bloquear la continua, ¿sí? Pero no la alterna. Es decir, por acá pasaría, para el valor que tome C, la alterna es un cortocircuito y la continua no. En este caso, supongamos que acá solamente tenemos alterna. Y acá, fíjense, la continua circularía por acá, ¿sí? Pero la señal de alterna, debido a esta, la corriente del colector de alterna, pasaría por este cortocircuito y no pasaría por RE. Por lo tanto, si volvemos a hacer las ecuaciones, vamos a tener que la recta ahora, que antes tenía una recta que pasaba dependiente 1 sobre RE más RC, para esta señal la resistencia ahora va a ser solamente RC. Por eso acá vemos que cambia la pendiente. Al ser ahora menos 1 sobre RC, la pendiente es mayor que la recta anterior. Entonces ahora vamos a hablar de una recta de carga de alterna. Y esta es la corriente de carga de continuo. ¿Está? Entonces ahora, si yo pongo una señal a la entrada, el punto, en vez de desplazarse por la recta de continua, se va a desplazar por la recta de alterna. ¿Está? Entonces, a partir de ahora, vamos a empezar a considerar solamente las tensiones y corrientes de alterna. La polarización va a quedar relegada, que para lo único que nos va a servir es para que el transistor funcione. Sabemos, como hemos dicho, que si no está polarizado, el transistor no va a funcionar. ¿Está? Entonces, a partir de acá, vamos a considerar una señal de entrada lo suficientemente chica, ¿sí? Para considerar solamente un entorno. Dentro de ese entorno vamos a considerar que el transistor se comporta en forma lineal. Es decir, vamos a trabajar al transistor como un cuadripolo y vamos a aplicar toda la teoría de cuadripolos lineales. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, las curvas estas que si bien están dibujadas, esto es una exponencial. Por lo tanto, la curva no, el transistor no es un dispositivo lineal. Salvo que hagamos esta consideración de que el transistor va a trabajar en un entorno del punto Q y ahí sí lo vamos a poder considerar como un dispositivo lineal. Bien, entonces haciendo esa aclaración, vamos a ver ahora el modelo de parámetros híbridos del transistor. ¿Y para qué nos van a servir? Lo que queremos hacer es tomar el transistor y modelizarlo. O sea, trabajar analíticamente no con el transistor, sino con su modelo. ¿Sí? Entonces, como dijimos recién, si tomamos el cuadripolo al transistor como un cuadripolo, teníamos que estas eran las ecuaciones de un cuadripolo, ¿sí?
Entonces ahora el B1 sería igual a la tensión base emisor, el I1 sería igual a IB, el B2 sería igual a la tensión colector emisor y el I2 sería igual a IC. Haciendo esos reemplazos llegamos a que las ecuaciones de parámetros híbridos de un transistor van a ser estas. Y el modelo va a responder como el de parámetro híbrido, con una impedancia de entrada, una fuente de tensión, una fuente de corriente y una admitancia de salida. ¿Sí? Entonces ahora veamos qué es cada uno de ellos. Como hicimos anteriormente, hacemos C0, la tensión B2, que sería colector emisor, y nos queda que HIE, ¿sí?, es igual a la tensión base emisor sobre la corriente de base, que es la impedancia de entrada en cortocircuito. Fíjense, B base emisor sobre IB no es otra cosa que la resistencia dinámica del diodo base emisor. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle. HFE, que sería la corriente de salida sobre la corriente de entrada, y de colector sobre I de base, es la ganancia directa de corriente. HRE, ¿sí?, que es la tensión de entrada a la tensión de salida, es la ganancia inversa de tensión en circuito abierto, y H0 sería la admitancia de salida en circuito abierto, que es la corriente de colector sobre la tensión colector emisor. Acá un poquito les comento los índices que significan. La E es de emisor común, ¿sí?, porque el transistor está, la configuración de este transistor, de cómo lo estamos viendo, es el emisor es común tanto a la entrada como a la salida, ¿sí? Y los otros subíndices, el HI viene de input, que es impedancia de entrada, el HFE es forward, que es la ganancia de corriente directa, el HRE es de reverse, es de ganancia inversa, y H0, el 0 es, en realidad es una O, que es la de output, que es la admitancia de salida del circuito. ¿Sí? Bien, ahora veamos un poco gráficamente qué es lo que representan cada uno de estos parámetros. Fíjense, el HIE, habíamos dicho que era la tensión base emisor sobre I sub B para la tensión colector emisor es igual a 0. Este HIE, no es otro, acuérdense que estamos hablando sobre el punto de polarización, nada que ver con la polarización. Entonces, ese cociente, ¿sí?, acá en el punto, no es otra cosa que la resistencia dinámica del diodo. Es la resistencia dinámica, ¿se acuerdan? Que la definimos en IDE, ¿sí?, que era igual a BT, que eran los 25 milivoltios, sobre la corriente de polarización IBQ. ¿Qué significa eso? Que esta resistencia dinámica, que por eso es el nombre de dinámica, no va a ser igual a si yo lo polarizo al transistor en este punto o en este punto. Para cada punto de polarización, una vez que lo polarizo, el HIE lo tengo que calcular en función de la corriente de base. ¿Sí? Para cada punto voy a tener una impedancia de entrada del diodo base emisor distinta. El otro parámetro es la ganancia inversa de tensión. ¿Sí? Que fíjense el orden de magnitud de esto, que es del orden de 10 a la menos 4. Es prácticamente despreciable y de hecho lo vamos a despreciar en nuestro modelo. O sea,
lo vamos a considerar igual a 0. Y eso se debe a que la tensión, fíjense, es la relación de la variación de la tensión colector-emisor con respecto a la tensión colector-base. ¿Sí? Si yo hago una variación, por ejemplo, de 10 voltios en la tensión colector-emisor, la tensión base-emisor varía muy poquito. Por lo tanto, ese cociente me da muy chico, como les decía recién, del orden de 10 a la menos 4, y como es una tensión, es prácticamente despreciable. Esa tensión está en serie con el HIE. El HIE, que no se lo dije, un valor típico es del orden del kilo ohm, ¿sí? Alrededor del kilo ohm. Bien. El otro parámetro es el H0, que fíjense, el H0 es is de colector sobre tensión colector-emisor. ¿Sí? Es una admitancia. Y acá la admitancia, fíjense el valor que tiene, es de 10 a la menos 4. Lo que me está diciendo que la impedancia es un valor alto. ¿Sí? Esa impedancia, que sería el 1 sobre H0, que está en paralelo en el modelo con la fuente de tensión, es equivalente a tener una impedancia muy grande. ¿Sí? Entonces, a veces se la puede despreciar y a veces no. Eso va a estar, lo tenemos que aclarar tanto en el ejercicio que se trate. ¿Sí? Y acá el H0, en la gráfica, es la pendiente de la curva. Este es el punto de polarización. Si yo hago delta IC, esto sobre esto. ¿Sí? Y eso es gráficamente el H0. Y el otro que nos queda es el HFE, que no es otra cosa, fíjense, corriente de salida sobre corriente de entrada. O sea, es la ganancia de tensión, que sería el equivalente al beta que habíamos visto en continuo del transistor. Por lo general, estos betas no son exactamente iguales. En la hoja de datos de los transistores, ahí aclaran si son iguales o si son distintos. Están los datos de los dos, del HF y del beta. ¿Sí? Y acá gráficamente el beta es la variación en IC, o sea, en este eje, con la variación del IB con esta escala. ¿Sí? Esto está, acuérdense, en miliamperes y esto está en microamperes, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces por acá hasta acá vamos a dejar por ahora y seguimos en la próxima.